Hola, hola Alan, ¿cómo estamos? Hola Orlando, bien, aquí andamos. Tanto tiempo que no te veía, Alan. Mucho rato, casi 2 minutos sin vernos. Casi 3 minutos sin vernos, Alan. Es que esto es un nuevo capítulo. Nuevo capítulo, nuevo yo. Exacto. Oye, hoy día vamos a hablar sobre qué cosa. Hoy día nos toca hablar sobre TCA, trastornos de conducta alimentaria, específicamente anorexia y bulimia nerviosa. Ya pues, comencemos entonces. Cuéntanos un poquito de qué se trata este tema, por qué escogiste hablar sobre este tema. Bueno, primero, el por qué ha decidido hablar de este tema en particular. Bueno, en la elección nosotros elegimos cada uno sus temitas y este en particular es algo bien interesante que aparece regularmente igual en la experiencia clínica también. Justamente porque la TCA parece ser cosas que en general cuando se conversan con no profesionales, digamos, parece ser algo más superficial. Pero en general son trastornos mentales graves y en general pueden llevar potencialmente a la muerte. Y son muy comunes, son cosas muy comunes hoy en día, sobre todo está muy normalizado ciertos tipos de TCA. En adolescentes sobre todo, en momentos donde la autoestima, la autoimagen está más delicada justamente. Y conversar sobre esto es bien importante, que son temas que no generalmente se conversan. Y como para reconocer las diferencias, vamos a diferenciar la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, que sea el nombre completo. La anorexia nerviosa, la característica es que está la restricción extrema de alimentos, la evitación de comer alimentos, está este miedo constante de subir de peso, de verdad, de que se siente esta imagen corporal distorsionada, de sentir que estoy muy aumentado de peso, a pesar de que la realidad no suele ser así. Y generalmente da que la persona es extremadamente delgada. Entonces la anorexia lo que produce es como esta autopercepción, autoconcepción de su propio cuerpo, como más aumentada del propio peso que ya la propia persona representa. Y la bulimia nerviosa, la característica propia de esa es que es episodios de atracones junto con o seguido de conductas compensatorias. ¿Qué conducta compensatoria? Está el vómito, el uso de laxantes, este ejercicio desgarrador. Entonces tenemos una persona que come todo lo que está en el refrigerador y el rato después está vomitando o está corriendo 3 horas en una línea en una trotadora, por ejemplo. Y son trastornos ambos bien interesantes justamente porque está ligado al trastorno del momento, que es la ansiedad. Entonces la baja autoestima y la necesidad de control son cosas que están bien relacionadas con la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y sobre todo con esta característica muy relacionada con la autoimagen y el autoconcepto. Bien. Ya pues entonces vamos avanzando y cuéntanos un poquito las características principales, que más en detalle, por ejemplo, comencemos con la anorexia nerviosa. ¿Qué caracteriza en profundidad la anorexia nerviosa? Bueno, la anorexia nerviosa es la reducción extrema de comida finalmente. Es ya no tomo un desayuno o me salto directamente comidas y a la hora de almuerzo me como algo muy pequeño, ¿verdad? Muy poco calórico, me como una hoja de lechuga y con eso sobrevivo, que son, de hecho en el mundo del arte pasa mucho también de que justamente son conductas bien normalizadas. El peso corporal debajo del mínimo normal, ¿verdad? Es esta sensación de sentir el cuerpo más pesado, sentirlo más grande. Finalmente se altera cómo nosotros observamos finalmente nuestro cuerpo, cómo nosotros concebimos nuestro cuerpo, y hay un temor también grande en cuanto a cómo el resto va a observar nuestro cuerpo. Entonces finalmente en ese cruce, en cómo yo lo veo y cómo el resto me ve, trato de colocarme según algún canon en específico. Entonces o me veo pasada de peso, o me siento pasada de peso. Bueno, de hecho vamos a conversar también, las redes sociales influyen justamente harto en eso. Pero esta persona está muy flaca y quiero verme como esta persona, entonces voy a comer una pasa al día y con eso es mi almuerzo al día. Y hago harto ejercicio. Y eso también desencadena obviamente en trastornos biológicos, trastornos relacionados con la piel seca, la fatiga, la caída del cabello. La anorexia generalmente, como hay poca ingesta de calorías, hay poca ingesta de vitaminas también. Por eso también suele ser de las más peligrosas justamente. Sí, también está... Igual hay casos, por ejemplo, donde hay mujeres que tienen alteración en el ciclo menstrual. Por supuesto, sí.
asociado a esa baja ingesta de alimentos, de nutrientes, que la biología corporal comienza a mostrar distintas alteraciones, como decías tú. Oye, y en el caso particular de la bulimia, ¿qué la caracteriza? Bueno, como característica principal para diferenciar anorexia de bulimia es el atracón. Es probablemente como esa sensación de... Que algo que también pasa mucho en la bulimia es la restricción de alimentos, de ciertos alimentos, ¿verdad? Saltarnos comida. Y después una cena gigante, muy muy grande, y comer como... Mucho también como ese atracón muy de la ansiedad, ¿verdad? Como necesito comer, necesito liberarme, llenar este vacío interno finalmente. Y da esa sensación de no tener autocontrol, sensación de dar rienda suelta a algo primitivo casi, algo muy básico. Y después viene la respuesta correspondiente a ese atracón, que es la compensación, o esta culpa, ¿verdad? De haber comido tanto, culpa por la figura con la que se tiene, el peso por el que se tiene. Y la compensación suele ser, como decía, el tema del vómito, el tema del laxante, los ayunos intermitentes o los ayunos de repente por días. El ejercicio excesivo es algo, personas que se pasan todo el día en el gimnasio para llegar a la casa a atracar todo lo que hay. Y de hecho la bulimia suele pasar mucho más piola, podemos decir, porque como no hay una variación tan grande en lo físico, ¿verdad? Lo corporal, come harto, pero sí, como tiene estas compensaciones, no hay una variación tan grande en cómo se observa. Por tanto, a diferencia de la anorexia, pasa más desapercibido justamente para el resto. A no ser que obviamente veamos los dedos, a no ser que obviamente veamos como qué cosas consume durante su día. Entonces no hay una persona que mantiene su equilibrio, entre comillas, muy entre comillas, en cuanto a su peso. Sí, estaba pensando como en los jóvenes que he atendido con estos problemas, y sumando lo que tú nos compartes, una de las cosas habituales de las personas con anorexia es que reportan la falta de apetito, como pierden la sensación de hambre. Y otra cosa que tú marcaste muy bien, el de la bulimia, es que lo característico es el atracón, no es la inducción del vómito, que muchas veces se tiende a confundir que lo central de la bulimia justamente es el atracón, el comer grandes cantidades de comida de manera impulsiva. Y en algunos casos posteriormente viene la inducción del vómito, pero no necesariamente. Claro, esa es una de tantas otras acciones compensatorias finalmente. Exacto. Oye, ¿y qué otros trastornos relacionados podemos tener a estos problemas de la conducta alimentaria? Bueno, de hecho existe propiamente tal trastorno de atracón. El trastorno de atracones que son relacionados, muy vinculados a estos niveles de ansiedad que justamente se desnivelan, suelen ser muchos en general, muy, muy seguidos, en la tarde o en la noche, o en la madrugada justamente, en horarios donde el cuerpo entra en el proceso de autofagia, ¿verdad? Como a consumir los propios nutrientes que ya tiene. Y como no tiene nutrientes, viene sensación como de vacío en el estómago, y viene el descontrol. Como necesito comer, necesito alimentarme, necesito ingerir calorías, necesito como que todo lo que esté ahí, justamente se vincula con la dificultad por mantener el control de eso. Y como también se compensa con saltos de comida, ¿verdad? Como da una sensación a la persona de que está comiendo lo que debería comer, pero en realidad no. En realidad en su día no come tanto, y si come excesivo, y si no come tanto llega a comer de manera muy excesiva. De ahí viene muy de la mano lo que es la ortorexia y la vigorexia. La ortorexia es la obsesión por la alimentación saludable. Y eso yo creo que igual son cosas que hoy en día son bien adaptativas, entre comillas. La típica receta, no, te voy a enseñar a hacer, no sé, una torta para 6 personas con 2 ingredientes, brócoli y huevo. Y la gente empieza a buscar también justamente ese tipo de recetas para perder la culpa, para poder alimentarse, para buscar salubridad, entre comillas, y terminan consumiendo multivitamínicos, cosas sin recetas de profesionales. Y eso también suele ser más peligroso, porque nuevamente cambiar una dieta drásticamente genera en nuestro cuerpo acciones. Genera en nuestro cuerpo que empiece a haber deficiencias vitamínicas, que empiece a haber deficiencia a nivel muscular, que no estemos cumpliendo con lo mínimo que requerido para el día. Asimismo también afecta mucho la vigorexia, que es la obsesión por el ejercicio de la masa muscular. Personas que se desviven en el gimnasio, que dejan trabajo incluso para estar más tiempo en el gimnasio, que
De hecho, tenía un paciente hace tiempo que era lisiano y dejó de ir a clase, hacía la cimarra para ir al gimnasio, a estar todo el día en el gimnasio. Porque se sentía obeso, se sentía gordo, una persona que estaba... Era muy muy chico y tenía bien de músculo, pero llegaba cansado, llegaba agotado, estaba todo el día agobiado, tenía problemas en la piel, porque finalmente es eso, es el exceso de algo, es el exceso de conductas que por sí misma, como el tema de la alimentación saludable y el ejercicio, no son negativas. De hecho son muy beneficiosas, pero lo que hemos conversado también en otros capítulos, el exceso de una conducta, el exceso de algo en nuestra vida, eso lo puede traducirse también en un trastorno o en un problema adaptativo también. Exacto. Claro, muy bien lo que marcas ahí, porque en realidad uno siempre quisiera promover hábitos de actividad física y deporte, y quisiera promover una alimentación saludable, y acá lo que tú compartes con nosotros es que cuando esa idea inicial pasa de ser saludable a ser excesiva, tiene consecuencias contrarias a la salud, y eso es lo que tenemos que cuidar. Estaba pensando que igual de repente hay modas, como por ejemplo el ayuno intermitente, que igual es una de las cosas que se promueve harto, pero claro, o sea, todos los cuerpos son distintos, todos los cuerpos tienen necesidades distintas según la edad, según la condición de salud que uno tenga, y de repente hay modas que pueden andar muy bien con uno y hay otras que pueden ser muy dañinas y peligrosas. Claro. Así que bueno, sigamos. Sí, no, como para marcar justamente lo que decías, las modas entran como un factor de riesgo que vamos a conversar también, bien importante justamente. Ya, pues démosle entonces los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo encontramos con estos problemas de salud mental? Bueno, partir por lo básico, que igual algo conversamos la sesión pasada, o sea, la sesión pasada, el capítulo pasado. Ajá. Son como sesiones igual. Sí, igual. Sí. Hay factores biológicos, hay factores hereditarios, tanto genéticamente como también desequilibrio de neurotransmisores, pero también hay factores ambientales justamente en la familia. Si hay familiares, hermanos, hermanas, papás, mamás, tíos, tías, con TCA se hace mucho más normalizado. Los factores psicológicos que también son súper importantes, la baja autoestima que se presenta, por eso son trastornos que, si bien se suelen dar más frecuente, que no son exclusivos, que lo vamos a conversar también, no son exclusivos de la adolescencia, sí son más visibles en la adolescencia. Porque la adolescencia justamente es un proceso donde adolece la persona, donde la autoestima está muy en comparación con el resto. Por tanto, si el resto, el grupo con el cual nos queremos comparar, tiene características propias y es muy autoexigente en cuanto al cuerpo, nosotros también vamos a intentar estar incluidos en eso. El perfeccionismo extremo también viene justamente relacionado con un ambiente muy exigente, o papás muy exigentes, o una característica intrínseca muy exigente. La necesidad de control y nuevamente trastornos de ansiedad, depresión, abuso sexual se relaciona mucho también, o traumas previos. Finalmente, cualquier cosa que deje un desencadenante psicológico puede llevar a esto, llevar a finalmente que esta conducta de trastorno de conducta alimentaria se vincula mucho con la necesidad de encontrar el control, de un poco de obtener ese control a la fuerza. Y en ese proceso perdemos justamente el control. Perdemos el control de la autorregulación, de la capacidad de aguantar la alimentación. Perdemos el control. Exacto. Oye, ¿y qué factores del contexto, del ambiente, de la cultura pueden ser considerados como peligrosos en este tipo de problemáticas? Muchísimos en general. De hecho, bueno, partimos primero siempre de la casa. En la observación de los papás influye mucho. De hecho, yo creo que típicos comentarios que he escuchado tanto en mi familia como en sesión es hoy estás más flaca, qué bueno. Son comentarios que finalmente parecieran ser muy, muy piola, pero establecen una idea bien básica, que es bueno estar flaco, y que por tanto la lógica es que no está bueno estar flaco. O sea, que no está bueno no estar flaco. No, y fíjate que son comentarios que nadie pide. Exacto. Que es como un escáner, como sí. Tú llegáis a la casa de repente del pariente X y dices, oh, qué bien te ves. Sí.
y es como, chucha, entonces antes me veía mal. Claro, finalmente establece esa consecuencia de ideas también. Oye, disculpa por el garabato, vale, me salió espontáneo. No, está bien. No, pero es verdad, establece ideas, como establece también como, chuta, así me quieres entonces. De otra forma no soy tan válido. Y justamente se relaciona también justamente con eso. Exactamente. Ya, pero eso es como, claro, está el peligro a nivel familiar, sobre todo con los más chicos, que se estén constantemente evaluados en cómo presentan su cuerpo. Uh-huh. Pero, claro, una cosa es la familia y también hay cosas más allá de la familia. Más allá de la familia. Está lo social, está justamente el tema de las redes sociales, que es... El TCA se ha vuelto cada vez más frecuente en virtud de TikTok, en virtud de Instagram, en virtud de esta exposición. Tenemos un algoritmos de diferentes plataformas que funcionan en virtud de lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando vernos mejor o sentir que nos veamos mejor, que estemos más flacos o que estemos más musculosos. El algoritmo va a ir en función también de eso. Entonces nos vamos a encontrar con gente extremadamente musculosa, nos vamos a encontrar con gente extremadamente flaca. Y eso justamente en un momento donde nuestra autoestima está más baja, nuestra autopercepción y autoconcepto todavía no están bien definidos, no están bien estables. Es fácil decir, como sabes, que me quiero ver más como esta persona. Entonces trato de hacer funcionar también eso. Me empiezo a comparar mi cuerpo. ¿Sabes qué? Mi cuerpo en función de esta persona, que yo encuentro guapísima o guapísimo, no está adecuado. Entonces tengo que cambiar. Entonces mi cuerpo no es justo, mi cuerpo no es válido. Y empieza esta comparación que atenta más a nuestra autoestima y favorece aún más las conductas. Y también tenemos cositas que yo sé que en general los K-popers son un grupo con lo cual uno no tiene que tocar jamás, porque son un grupo bien intenso. Pero la realidad es que la cultura de Corea pasa mucho eso. En el mundo asiático, en los continentes asiáticos, son muy vinculados justamente con el tema de la alimentación, de este físico muy delgado. De hecho, recuerdo también como que hay lugares en Corea que te dan descuentos si es que puedes pasar por rejas, porque tu cuerpo es muy delgado. Uh-huh. Y esta cultura también del K-pop que llega acá trae también consigo esta ilusión de cuerpos maravillosamente delgados, de cantantes maravillosamente blancas, y termina generando una desconfianza con nuestros propios cuerpos también. Claro, peligroso para los adolescentes que andan buscando modelos y grupos de pertenencia, y si no tienen unos más orientados a la salud, hacia el autocuidado, se ven expuestos a esto. Y bueno, y además, aparte, el acceso a la información, como por ejemplo existen blogs, existen cuentas de Facebook, Instagram, donde lamentablemente dan pautas, consejos de restricción alimenticia que atentan contra la salud de los más chicos. Así que bueno, ahí la recomendación es que hay que supervisar qué tipo de cuentas siguen los hijos, las hijas, para no exponerse a este tipo de cosas. Sí, bueno, de hecho en nuestro propio país tenemos actores, actrices que han estado en la palestra justamente por, no sé, pasar ayuno 2 semanas seguidas y decirlo como que es lo mejor, y necesitan, que es bueno para la salud. Y finalmente hay gente que también que termina cayendo justamente en esa falsa información, porque son figuras de poder, porque son figuras que tienen seguidores también, y hay gente como, si yo necesito ser validados y tengo una persona que tiene 12.000 seguidores o 2 millones de seguidores y me dice que para yo ser aceptado tengo que pasar 2 semanas sin comer, lo puedo hacer. Siento que es posible, siento que para yo ser más válido tengo que pasar 2 semanas sin comer. Yo no puedo saltarme una comida, Alan. Ando de mal humor si me salto el desayuno. Claro, me arruinan el día si hago eso. A ver. Bueno, ¿y qué debe observar la familia, los amigos, los más cercanos? ¿En qué hay que colocar atención? Aquí esta parte es bien entretenida justamente porque hay que colocar a todas las cosas que nos pasan en la vida. La idea es que seamos familias y amigos bien atentos. Bien atentos no solamente a los TCA, sino a todo tipo de conductas o cosas que nos parezcan llamativas, que salga un poco de la norma. Los cambios drásticos en el peso son cosas que tenemos que tener ojo, ¿verdad? Que pueden ser, nosotros sabemos que el cambio en el peso pueden significar muchas cosas, pero nunca hay que descartar nada sin saber. Cambios drásticos en la alimentación, vemos que una persona comía adecuadamente o quizás comía un poquito más y pasó a comer muy muy poco o pasó a comer mucho.
saltarse comidas, el buscar comer solo constantemente, evitar eventos sociales con comida por esta difícil capacidad de regulación o también para no tener como esta tentación entre comillas. La persona que termina de comer algo grande y va justamente a correr al baño, ¿verdad? Son cosas que tenemos que tener en cuenta, que puede ser que tenga un sistema físico, ¿verdad? Como muy muy rápido y bacán por esta persona, y en cuyo caso que no sea así también poner ojo. La obsesión con las calorías, la obsesión con la dieta, la obsesión con el ejercicio, los cambios de humor, finalmente la baja ingesta, como veníamos recién conversando, genera cambios de humor. La gente está más irritada, está más aislada, está más deprimida también. Cuando nosotros dejamos de tener ingesta o nuestra ingesta no es adecuada, nos faltan vitaminas, por tanto nuestro cerebro no está recibiendo la misma alimentación que antes. Y es más fácil que veamos personas más aletargadas o más como dificultades de movimiento, más mareadas. Esta ropa, cambio de ropa también, persona que lleva ropa de su talla empieza a regar ropa muy grande también para sentir que su cuerpo es más chico o para ocultar también parte de su cuerpo. Y comentarios también autodevalorizantes, relacionados justamente con la autoestima. Me veo más gorda, soy obesa, parezco una chancha, parezco un chancho, parezco lo mismo. Son típicos comentarios relacionados vinculados que pueden ser indicios de un TCA. Ya, y cuando nos encontremos que tenemos ahí un cercano, un ser querido, un amigo, una amiga que está pasando por esto, ¿qué podemos sugerir? Esta sugerencia yo la dirijo específicamente en esta ocasión a los papás. A ver, dale. Tratar de evitar el juicio, sobre todo. Yo creo que es la parte más difícil, y es la parte que más me he encontrado por lo menos en sesión, que es como, no, pues que no tiene que ser así, pues, es que tiene que comer bien. Sí, pues lo sabemos, pero no sacamos nada de juzgar en el proceso, porque la persona está pasando por un proceso interno, un proceso físico y un proceso mental, donde su realidad es diferente a lo que nosotros observamos. Entonces tratar de ser bien asertivos con eso, escuchar también sin limitar el problema, como ya, pero come, pero es que no pasa nada si es que comes un poco más, no pasa nada si te comes un chocolate, no pasa nada. No pasa nada, pero también está invalidando dando esa respuesta. Entonces escuchar, tratar de comprender qué es lo que pasa por su cabeza. Finalmente todo esto viene con a veces tienen un como evento origen o un factor de origen, pero muchas veces son multifactorial. La mayoría de los casos es multifactorial, entonces tratar de entender cómo lo está viviendo, tratar de entender para qué también, cuál es la función que encuentra esto, porque muchas veces, y que pasa en general, los trastornos, no solamente de conducta alimentaria, sino trastornos mentales, cumplen una función en la vida de la persona. Y bueno, animar a la persona a buscar ayuda, pues ser bien colaborativo con eso, vamos juntos, te acompaño, ¿cachai? Te ayudo también a que respetes tu rutina. Y tratar de estar ahí sin invadir, mostrar la disponibilidad de que yo estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para escucharte, sin buscar que ya te voy a empezar a dejar más comida, te voy a empezar a presionar para que tú comas, porque finalmente es controlar también el propio sufrimiento de la otra persona. Y generalmente aumenta el sufrimiento más que ayudar. Claro, igual, por ejemplo, hay muchas personas que con buena intención, con la mejor intención del mundo, intentan estar presentes, pero sobre todo con los más chicos hay que buscar el momento oportuno. Sí. Estar presente no significa estar todo el día detrás de la persona, sino que igual respetar los momentos de soledad y de privacidad. Ya, y ahora pasemos a lo que es el tratamiento. Cuéntanos un poquito sobre qué cosas podemos considerar respecto al tratamiento y al pronóstico de este tipo de problemas de salud mental. Bueno, en general, en cuanto al pronóstico, mientras antes se detecte mejor, mientras menos evolucionado o menos frecuente sea mejor. La recuperación en estos casos de los TCA es súper posible, súper lograble, son sufrimientos que se pueden trabajar de buena manera en terapia, tanto con ayuda psicológica como psicofarmacológica, y tratar de más que vender una solución, enfocarse que cada uno tiene su forma de sentir su problema. Los TCA tienen su gravedad y por tanto entender que la forma en la que lo vives tú no lo va a vivir el otro. Entonces ser abierto también con lo que necesitan también. Y los tipos de tratamiento en general, bueno, la TCC, la terapia cognitivo-conductual, da muy buenos resultados justamente porque se enfoca harto en la readaptación de nuevas conductas saludables,
en el cambio de la distorsión del pensamiento sobre el cuerpo, el control y la comida, la autoconcepción y la percepción de pensamiento distorsionado. Las terapias familiares, esto es súper importante en general, y en adolescentes sobre todo se enfoca harto ahí, en involucrar activamente a los padres, a los cuidadores también en el proceso de recuperación, más que, al igual que en el tratamiento, pero sobre todo en el proceso de recuperación. Los tratamientos de psicoterapia individual, que invariablemente del modelo lo que se trabaja es la autoestima, lo que se trabaja es la ansiedad, el trauma, finalmente, todo lo que tiene vinculado a el origen justamente del TCA. Tratamiento médico, nuevamente, como hay falta vitamínica en muchos casos, hay deficiencia que puede llevar a deficiencias cardíacas también. La evaluación, el seguimiento del peso, la evaluación de multiorgánica, y en algunos casos también es necesaria la medicación cuando esta TCA está vinculado con comorbilidad, con, por ejemplo, depresión, conductas suicidas, autolesivas o algún tipo de trastorno del espectro más relacionado con la ansiedad. Ya. Bueno, dentro de las alternativas psicoterapéuticas, por ejemplo, en lo que hablaba sobre la posibilidad de trauma, en todo lo que es vincular, en todo lo que es comorbilidad, pensando en los trastornos de la personalidad que también conviven con trastornos de la conducta alimentaria. Hay psicoterapias de orientación psicoanalítica que igual tienen buen resultado con este tipo de problemas. Ahora sí que si tomamos, por ejemplo, un tratamiento de orientación psicoanalítica, hay que estar disponible en el tiempo. No hay que pensar que el trabajo se adapta al tiempo del paciente y no se prometen como un número fijo de sesiones, como si hay algunos tratamientos psicológicos que son más específicos y que tienen márgenes de de sesiones. Sí. En el caso tuyo, por ejemplo, que tú trabajas con el modelo cognitivo-conductual, si pensamos, por ejemplo, en un adolescente que solamente tiene, ponte tú, trastorno de anorexia nerviosa. Uh-huh. ¿Existe algún rango, por ejemplo, que tú le puedas contar a las personas de más o menos cuántas sesiones habría que trabajar? Sin pensar en comorbilidad, solamente el trastorno de la conducta alimentaria. Solamente el trastorno de la conducta depende bastante como qué tan instalado está o en qué nivel de la propia anorexia estamos, ¿verdad? Como si ya es una conducta que es repetitiva y lleva años. Uh-huh. Probablemente el estiramiento de la sesión va a ser mucho más. Ya. Si está recién empezando puede que sea más breve. Hablamos de cerca de 25 o 35 sesiones aproximadamente. Entendiendo también de que si es que se incluye el trabajo con los papás, que es lo que más se prioriza en caso de adolescentes, las sesiones también se alargarán un poquito más porque va a recurrir justamente a sesiones con ambos padres, sesiones individuales con los papás, sesiones en conjunto, actividades colaborativas. Eso igual extiende un poco más, pero en general suele ser 25 o 35. Ya, perfecto. Igual te pregunto eso porque de repente las personas que no han tomado un proceso psicoterapéutico o que lo están pensando, de repente hay algunas personas que se imaginan que ir muy poquitas sesiones y ya sí, mágicamente desaparece un problema que se viene arrastrando por harto tiempo. Y incluso en el caso particular de las terapias cognitivas-conductuales, que tienen mucha evidencia en investigación de eficacia, igual estamos pensando sobre 20 sesiones. Sí. Igual es como tengo que predisponerme a que para tener buenos resultados voy a tener que ir más de 2 veces, más de 4 veces, más de 5 veces, para proyectar igual el trabajo a largo plazo. Sí, de hecho es de las dudas más recurrentes justamente, sobre todo de la familia, como quiero que esto se solucione ojalá lo más pronto posible, y es justo también. Pero yo creo que nadie, ni siquiera con el fármaco más mágico posible, puede prometerte que esto desaparezca de la noche a la mañana. Y porque la idea no es solamente camuflar el síntoma, que es esta alimentación, esta conducta alimentaria, sino también trabajar para que esto ya no esté, o que esté de lo menor posible y pueda ser lo más adaptativo propio para la persona. Y eso lleva tiempo, lleva trabajo. Exactamente. Oye, ya, pasemos entonces
a los mitos y realidades, cultura pop. ¿Qué cosas puedes aclararnos ahí? Los mitos frecuentes. En cuanto a los mitos frecuentes, también son cositas que aparecen harto en sesión y fuera de sesión, que son como la idea que tiene la gente, que en general solo le da a las mujeres adolescentes. Pues creo que es uno de los comentarios más típicos. No solamente las mujeres adolescentes, como la que aparecen en Euphoria de tú, tienen TCA. Ajá. No necesariamente. En general en los hombres aparece harto, se camufla mucho más también. Y los adultos también lo sufren bastante. Los adultos, los trabajos bien autoexigentes es muy adaptativo justamente esta TCA. Oye, ¿cuántos adultos pasan desapercibidos los que dicen yo desayuno un café y un cigarro? Sí, ¿Cuántos adultos de esos tenemos? Sí, pues, de todas maneras. No, pues, esos pasan desapercibidos, pero detrás de eso hay mucho trastorno en la conducta alimentaria ahí encubierto. Sí, me definiste mi desayuno universitario ahí. Desayuno del pasado. Desayuno del pasado, afortunadamente. Afortunadamente, muy bien. Sí, de hecho, es que es un súper buen punto también, como hay factores externos como exigencias externas que nos requieren justamente el obtener gratificación a través de la alimentación, pero en un factor en particular. De hecho, por eso te decía como desayuno adolescente, porque en el tiempo de la universidad como necesito funcionar un café, un cigarro y a seguir. Entonces, cuando no dejemos de perderle el respeto y también el beneficio a la alimentación, es mucho más fácil que se convierta en algo como para poder obtener algo a cambio, más que comer, para funcionar. Y algo igual conversamos la temporada pasada, que es como que el mundo nos exija que sigamos a pesar de todo, ¿verdad? Y olvidarnos de nosotros hace que también que tengamos problemas psicológicos finalmente. Sí, bueno, eso es algo que esta época empuja a producir de manera permanente. Entonces, cuando se transgrede la propia salud en beneficio de producir, ya sea laboral o escolarmente, igual en algún punto la enfermedad frena a la persona. Sí. Entonces, y bueno, y esa es como una crítica que se hace frecuentemente a las psicoterapias en general, que como los psicoterapeutas hay que hacer lo posible para no trabajar, para adaptar a las personas a un sistema de vida que es anormal, porque sí, es no saludable. Y finalmente, como tú dices, es adaptarnos. Hay muy poco también de lo que uno puede hacer, y en general muy poco de lo que todos puedan hacer, como es tratar de vivir lo más sano posible dentro de lo posible, entendiendo que hay un sistema que nos obliga a ser insanos. Exacto. Pero en la medida en que más se vaya ganando conciencia, puede ser un poquito más soportable. Sí. Bueno, y también mencionar justamente, otro mito también que pasa mucho en general con todos los trastornos mentales, quiere llamar la atención. Y de hecho pasa mucho lo contrario, como que la gente que tiene TCA suele ocultarlo, suele como tratar de pasar lo más desapercibido posible. Y de hecho aquí estuve buscando como personajes de la cultura pop como para mencionar aquí, y aparece Karen Carpenter de los Carpenters, que es una banda por ahí de los 80, 90 por ahí, una muy buena banda, que ella de hecho murió por complicaciones cardíacas relacionadas con la anorexia nerviosa. Entonces tenemos ejemplos de que son enfermedades que no son poca cosa, son cosas que pueden desencadenar la muerte, que pueden desencadenar problemas adaptativos, que son cosas que tenemos que atajar lo antes posible. Claro, o sea, hay personas que tienen que irse hospitalizadas por bajo peso. Sí, pues. Entonces sí. Exacto. Ya, y a ver, vamos a nuestro último bloque. ¿Con qué idea nos quedamos para ir cerrando ya nuestro capítulo? ¿Con qué ideas, fuerzas cerramos? Yo creo que para cerrar este capítulo en general, si ves a alguien o conoces a alguien que está pasando por una lucha interna, que está muy obsesionado también con el tema de cómo se ve, como del tema del peso, hazle saber que no está solo, darle también el espacio para que te cuente lo que pasa internamente. No nos quedemos en está bien o está mal. Tratemos de quedarnos también cómo lo vive la otra persona, que es mucho más complejo, pero también mucho más
más tranquilizador. Y no tengas miedo en que sentirte sobresaturado también con esa ayuda. Busca ayuda, solicita ayuda, ayuda a buscar al profesional. No solamente ser la mano amiga, sino también ser la mano guía para llegar a una persona, a un profesional que pueda ayudar de manera más compleja. Y lo otro, igual que podemos colaborar con un granito de arena, es que dejemos de hacer comentarios sobre el cuerpo del resto de la gente, que nadie nos pide. Por favor. Por favor, paremos eso. Sí. Ya pues, Alan, un gusto charlar contigo. ¡Alto! ¡Au! Todavía no nos vayamos tan rápido. Este es nuestro último capítulo. No, ¿verdad? Este es nuestro último capítulo. Se nos hizo mecánico ya. Sí, pues ya estaba proyectando el siguiente capítulo, cuál venía. Este es nuestro último capítulo de esta temporada. Como decíamos, es una temporada más cortita. Tiene sus características especiales, como nosotros también. Pero justamente respondió a la situación en la que estamos, pero también responde a que queríamos hablar justamente de esto, como cosas más psicopatológicas, ¿verdad? Como la psicología más cruda. Y nos abre también la posibilidad de conversar cosas diferentes la próxima temporada. Así que no sé si quieres adelantar un poco, que no va a ser algo tan pronto quizás, porque esta temporada se va a estrenar recién ahora. Pero sí, qué cosas tenemos pensado para conversar la tercera temporada. A ver, mira, deja ir redondeando la idea. Nosotros la temporada 1 hablamos de todo un poco. Sí. Hablamos sobre psicología, salud mental en general. Y después de eso dijimos, ya vamos a conversar sobre problemas de salud mental, sobre psicopatología específica. Y es lo que intentamos hacer ahora. Exacto. Creo que la mayoría de los capítulos fue sobre eso, excepto el anterior, donde hablamos de un problema distinto, que es la violencia intrafamiliar. Pero todos los otros fueron sobre patologías específicas. Y para darnos un gusto de la ñoñería pura, la próxima temporada va a ser cada capítulo un autor que influyó en la psicología o en la psicopatología. Exacto. Así como esta temporada escogimos los problemas de salud mental, la próxima temporada cada uno va a traer acá para compartir cosas de algún o alguna autora que haya hecho un gran aporte a la psicología o psicopatología. Exacto. De hecho, yo creo que va muy en función de eso. Yo creo que esta temporada le agarramos alto el ritmo también de lo que queremos formar justamente en este podcast. Y que sea justamente algo para nosotros también. Si finalmente nos estamos aquí enfrentando a estas horas y lo hace entretenido también. Exacto, es como que sea pasarla bien, Paula. Sí. No, con toda la pega que tenemos, más encima no nos vamos a colocar pega que no nos gusta, ¿no? Así que sí, va que andar peleando con... Porque no me tocó ese tema, y un tema que uno mismo escogió y como no, yo no lo quiero. Claro. No, preferible hacer cositas que aparte son cosas que nosotros conversamos en general, como en otros momentos, en otros contextos. Y que es bueno compartirlo acá con nuestras visiones, con nuestras diferencias también. Y eso igual le aplica también como... Más que a pesar de que esto es ojalá lo más global posible, sí, para el ñoño la psicología le gusta más. Para el ñoño la psicología o el que intenta como saber un poquito más de la mente también le tinca más. Así que para esa persona que está ahí, esa persona que está escuchándonos que te gusta la psicología, a pesar de que puede que no sea psicólogo, para ti y para mucha otra gente que quizás no es tan ñoña, son estas temporadas también. Así es. Ya pues, Alan, están todos invitados a la tercera temporada que en algún momento saldrá. Así es. Ha sido un gusto, que estés muy bien. Nos vemos. Nos vemos, Orlando, que estén muy bien. Recuerda que nuestras redes sociales están en la descripción del podcast, así que nos vemos.